Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a presentar los resultados obtenidos del proyecto realizado por el grupo número 4. El proyecto es la infraestructura de red cliente-servidor virtualizada y el grupo número 4 está conformado por Alonso Lima, Vinicio Ortiz y Santiago Rivadeneira. El objetivo general del proyecto es implementar una red local virtualizada con VirtualBox y configurar 3 servidores independientes. En la máquina número 1 se encontrará el servidor web, en la máquina número 2 se encontrará el servicio FTP y en la máquina número 3 se encontrará el servidor DNS. Así podremos validar la conectividad mediante herramientas como ping, dig, navegador web, FileZilla y análisis de tráfico con Wireshark y comprobar las tramas generadas por cada servicio y protocolo. Aquí podemos ver las pruebas de conectividad entre las diferentes máquinas. En esta parte de la explicación vamos a revisar el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento que ocurre cuando realizamos un ping desde la máquina con la IP 192.168.42 hacia la máquina con la IP 192.168.43, utilizando el protocolo ICMP, lo que veremos en las capturas de Wireshark. Primero voy a realizar una visión general de lo que es el encapsulamiento. Es decir, voy a explicar cómo se construye el paquete cuando el host de origen quiere enviar ping. En la capa lógica, el comando ping genera un mensaje ICMP tipo ICO request y este mensaje ICMP no viaja solo, va encapsulado capa por capa. ICMP se encapsula dentro de IPv4, IPv4 se encapsula dentro de Ethernet y finalmente todo se envía como bits a través de la capa física. Listo. Encapsulamiento de este paquete ICMP Echo Request. Comenzando desde el ICMP, el mensaje que se genera es un Echo Request, está identificado en la captura como tipo 8 y code 0. El campo tipo 8 indica que se trata de una solicitud de ping y el code 0 significa que es un Echo Request estándar, sin ninguna modificación. Además aparecen otros campos importantes, como el identifier, que en nuestro caso es 0 por 003, sirve para identificar la sesión ping, el sequence number, que en este paquete es 1, indica que es el primer paquete de la serie, y finalmente el mensaje ICMP que lleva 40 bytes de datos que se usan para comprobar que el contenido llega íntegro al destino. Luego tenemos el encapsulamiento en la capa IPv4. Después la capa de red toma este mensaje ICMP y lo mete dentro de un encabezado IPv4. Aquí podemos observar que la IP de origen es la 192.168.42 y la IP destino es la 192.168.43. Y este encabezado IP incluye la versión 4, la longitud total del paquete, que en este caso es de 84 bits, un TTL de 64 y muy importante el campo protocol 1 que indica que el contenido del paquete es ICMP. Con esto el paquete ICMP ya está encapsulado y dentro de un paquete IP listo para ser enviado hacia la red local. Listo. La siguiente parte del encapsulamiento es la capa Ethernet. Aquí es donde se construye la trama Ethernet 2 y en esta capa se añaden las direcciones MAC. Tenemos la MAC de destino de la máquina 192.168.43 y la MAC de origen, que es la de la máquina 192.168.42. También se observa que el campo type de Ethernet es 0 por 0800, lo que indica que el contenido de la trama es un paquete IPv4. De esta forma, la estructura final queda con una cabecera Ethernet, cabecera IPv4 y el mensaje ICMP, echo request y los datos. Finalmente, en la capa física, toda esta trama que ocupa 98 bits se convierte en una secuencia de bits que se transmiten por el medio físico.
Aquí vamos a analizar los detalles del mensaje ICMP. Tenemos de type número 8, que significa que es una solicitud echo request. Code 0, que significa que no tiene ninguna modificación este archivo ping. Checksum correcto, significa que no hubo ningún error en la transmisión. Identifier identifica que la sesión del ping generada por el ping del sistema. Sequence number indica que el primer paquete ICMP de esta serie y data de 40 bytes, que son los datos de prueba, y se usan para comprobar entrega e integridad. Ahora voy a explicar el desencapsulamiento de un ICMP echo request. Primero, en la capa física, los bits llegan a la tarjeta de red de destino, que construye la trama Ethernet. Luego, en la capa de enlace, la máquina revisa si la MAC destino de la trama coincide con su propia MAC. Como la MAC coincide, la trama es aceptada. La capa de enlace reconoce que el tipo 0 por 0800 IPv4 y elimina el encabezado Ethernet, entregando el resto a la capa IP. En la capa de red, el host destino analiza la cabecera IPv4 y verifica que la IP destino es la 192.168.43 y la IP origen es la 192.168.42. Al confirmar que el paquete es válido y está dirigido a él, se elimina la cabecera IP y se entrega el contenido ICMP a la capa superior. En la parte ICMP, la máquina interpreta el mensaje como un echo request porque el campo type es 8 y comprueba el identifier y el sequence number, y a partir de esa información el sistema operativo genera automáticamente un echo replay, que es un mensaje ICMP de tipo 0. Este echo replay recorrerá el mismo camino pero en sentido inverso y se encapsula en IP, luego en Ethernet, y se vuelve a enviar hacia el host de origen, donde se repite otro proceso de desencapsulamiento. Ahora vamos a revisar las capturas con Wireshark. Aquí podemos ver que en esta sección que dice Internet Protocol versión 4, tenemos precisamente lo explicado, que la dirección de origen del mensaje ICMP es la 192.168.42 y la IP destino es la 192.168.43. Asimismo, en la capa Ethernet 2 tenemos las direcciones MAC, la MAC de destino, que va a ser la de la máquina en donde se encuentra la IP 192.168.43, y la IP destino, y la IP origen, perdón, que viene a ser la máquina en donde se encuentra la IP 192.168.42. Bueno, mi tema es el servicio FTP, en el cual voy a explicar el proceso de FTP, en el cual hay varios encapsulamientos y desencapsulamientos en este sistema, en el cual podemos observar que en el proceso, en el servicio FTP, en el cual primero buscamos por protocolo TCP a el proceso es desde un cliente a nuestro servidor FTP, en el cual como primer punto tenemos la búsqueda de la IP y de la MAC desde el cliente a nuestro servidor, en el cual aquí tenemos una gráfica de Wireshark, en la cual podemos ver lo que se ha realizado en TCP y en el protocolo TCP y FTP. Después tenemos sus diferentes formas. En esta parte tenemos también lo que ya es la transferencia de un archivo, en el cual es nota.txt, y les voy a explicar posteriormente cómo es el encapsulamiento y desencapsulamiento. Ya, como primer punto es
la resolución del ARP, en el cual voy a hacer el encapsulamiento pidiendo al host origen, que es de nuestro proyecto, es el DNS, en el cual es el encargado de distribuir nuestras MACs y dirección IPs, en el cual es el 192.168.40.3, en el cual en el encapsulamiento tenemos la capa internet, en el cual el protocolo es ARP, en el cual nos dice que nos proporcione la dirección ARP de lo que nosotros estamos buscando para realizar nuestro proceso. Después de eso pasamos a la siguiente capa, que es la capa enlace de datos, en la cual el protocolo es la trama Ethernet 2, en la cual primero busca la dirección destino que vamos a necesitar, y la dirección MAC, que es la que estamos pidiendo, que es la de nuestro cliente. Y después de eso se viene la capa física, en la cual el protocolo es los bits, en el cual nos da de la longitud del frame, que es de 60 bytes, que se puede transmitir en el cable. De ahí después, como de ese encapsulamiento, podemos evidenciar que aquí ya podemos preguntar de todos los hosts que tenemos en nuestra red local, que son 3 máquinas virtuales con sus respectivos clientes, en la cual tenemos la capa física como primer punto, que es el protocolo de bits, en el cual es la decodificación de la señal que se ha transmitido en el encapsulamiento. Después pasamos a la capa enlace de datos, que es la trama Ethernet 2, en el cual la NIC acepta la trama al ver la MAC de destino broadcast y extrae el payload usando el tipo 0.0 por 0806. Después pasamos a la siguiente capa, que es la capa internet, en la cual el protocolo es ARP, en la cual se lee a través del gateway que solo el dueño de la IP que corresponde procesa la solicitud y enviará su respuesta. Después de esto procedemos al siguiente punto, que es el comando de control del frame type A, en este ejecutamos el comando de control FTP, en el cual nos indicaba que era el frame 7 type A. Después realizamos el encapsulamiento desde el host origen, que es el cliente de mi compañero, que es el 192.168.40.15, y procedemos a encapsular, en el cual la primera capa es la capa aplicación, el protocolo que es FTP, en el cual nos dice que tenemos un comando type A que establece en modo ASI. Después de esto pasamos a la capa transporte, en la cual nuestro protocolo es el segmento TCP, en el cual como puerto origen nos da la 58.860 y el puerto destino nos da la 21 como control. Después pasamos a la siguiente capa, que es la capa internet, en la cual como protocolo tenemos una datagrama del IPv4 o las direcciones IP. Como IP destino tenemos la 192.168.40.15, y como la IP origen era la ESA, y la IP destino es la 192.168.40.2, que es nuestro servidor FTP, el cual se utiliza un protocolo TCP, y después pasamos almacén en buffer y pasamos a la siguiente capa, que es enlace de datos, en la cual es la trama Ethernet 2, en la cual tenemos que la MAC destino es la que termina en 7A, 6B, 4C, y la MAC origen es la que termina en 9F, 2328.
Después de esto, ya terminado este proceso de encapsulamiento, procedemos a desencapsular esto del control del FTP. En el desencapsulamiento, el host destino, en el cual es la 192.168.40.2, hace el desencapsulamiento, que comienza por la capa enlace de datos, que es el protocolo trama Ethernet 2, en el cual verifica de la MAC destino y el FCC, que es el Frame Check Sequencing. Después de verificar todo esto y de comprobar, se elimina la cabecera Ethernet y pasamos a la siguiente capa, que es la de Internet. Después pasamos a la capa Internet. Después de esto, utiliza la capa Internet el protocolo Datagrama IPv4, en el cual verifica las direcciones IP, y después de eso, de comprobar y verificar, se elimina la cabecera IP y se reensambla los fragmentos si es adecuadamente. Después de eso pasamos a la capa transporte, en la cual tenemos el segmento TCP, en el cual es la verificación de los puertos, si son correctos, y en el cual nos vamos a basar, que es el puerto 21, en el cual dirige el payload. Después de eso se elimina la cabecera TCP/IP y pasamos a la capa aplicación, en el cual el protocolo es FTP, en el cual el proceso FTP recibe y ejecuta este comando que hemos mencionado anteriormente, que era el type A, y eso es todo por esta parte. Después de eso pasamos a la autenticación del FTP, en el cual se utiliza el comando pass, en el cual este comando utiliza el frame 40. En este encapsulamiento vamos a hacer desde del host origen, que es el cliente de mi compañero, que es la 192.168.40.15. En la capa aplicación, como ya antes mencionado, se utiliza el protocolo FTP, en la cual en el comando nos dice que tenemos el uso de las credenciales en texto plano, en el cual el transporte, en la capa transporte, es el segmento TCP, en el cual tenemos como puerto origen, que es la 42.312, en el cual puede ser un ejemplo de puerto efímero, y en el puerto destino es la 21 que vamos a utilizar. Después de eso pasamos a la capa Internet, en la cual el protocolo es Datagrama IPv4, en la cual tenemos como IP origen a la 192.168.40.15 y como IP destino tenemos la 192.168.40.2. Después de eso almacenamos en buffer y pasamos a la siguiente capa, que es la enlace de datos, en la cual el protocolo es trama Ethernet 2, en la cual las MACs que ya les he mencionado anteriormente, por el proceso de cabeceras de MAC, verifica para la entrega local, en el cual está en el type IPv4 0 por 0 por 0800. Después pasamos al desencapsulamiento de la respuesta que tiene nuestro del desencapsulamiento de la respuesta, en el cual utilizamos el frame 43, en el cual nos puede observar, se puede decir que el 230 load successful. El 230 nos indica que se inició correctamente el inicio de sesión.
en el cual vamos a desencapsular desde el FTP, en la cual como primer punto es la capa enlace de datos con el protocolo trama Ethernet 2, en el cual se verifica las direcciones MAC de destino y origen que antes ya he mencionado, y descarta la cabecera. Y pasamos a la siguiente capa, que es la capa internet, en la cual podemos ver en el protocolo IP, que son las direcciones IP, en el cual verificamos las IP destino, y en el cual la IP destino, que es desde donde se enviaba, que es la 192.168.40.15, y se descarta la cabecera. De ahí pasamos a la capa transporte, que es el segmento TCP, en el cual se utiliza el puerto destino 42312 para dirigir la respuesta al proceso cliente, y después de esto procedemos a descartar la cabecera. Después pasamos a la capa aplicación con el protocolo FTP, en el cual el cliente lee el código de respuesta, que es el 230 que antes mencionábamos, en el cual como resultado tenemos que el inicio de sesión es exitoso, y eso termina ahí nuestro proceso de respuesta de esta autenticación de verificación de acceso. Después pasamos a la parte 4, que es el establecimiento de conexión de datos, en el cual utilizamos el frame 9, que es el PAS-V. ¿En qué se trata esto? Voy a explicar el encapsulamiento del comando PAS, que es desde el origen, desde el cliente, en el cual desde la capa aplicación procedemos a hacer el encapsulamiento, el cual tiene un protocolo FTP, en el cual en este vamos a hacer que el comando vamos a utilizar el comando PAS que antes mencionaba con V, en el cual se solicita al servidor abrir un puerto pasivo para la transferencia. Después de esto pasamos a la capa transporte, en el cual el protocolo es TCP, en el cual tenemos como puerto origen un puerto efímero, que es puede ser de control, y el puerto destino, que es el 21 de nuestro FTP. También pasamos a la siguiente capa, que es la capa internet, en la cual es el protocolo IP, en la cual, como antes mencionábamos, es de la IP origen, que es la 192.168.40.15, y la IP destino, que es la 192.168.40.2, en la cual estos datos se almacenan en buffer, y pasamos a la siguiente capa, que es la capa enlace de datos. Después de esto, el protocolo utiliza un protocolo trama Ethernet 2, en la cual en esta capa se verifica las direcciones MAC de nuestros en este caso del cliente y del servidor FTP, en la cual después de eso da sus capas, y si es que tienen da sus capas, y procedemos a la siguiente, que es el desencapsulamiento de esto. En el desencapsulamiento de la respuesta desde el FTP tenemos que tiene un frame 10, en el cual tenemos el 227, en el cual entró al modo pasivo, y procedemos a desencapsular, en la cual comenzamos con la capa enlace de datos, que es la trama Ethernet 2, el protocolo, y en el cual la NIC verifica las MAC destino y valida la integridad de la trama, que es la FCS. Después pasamos a la capa internet como protocolo IP, en el cual el módulo IP verifica la IP destino y el header checksum. Después pasamos a la capa transporte, en la cual el protocolo es TCP,
en el cual el módulo TCP valida el checksum del segmento y asegura el orden y la fiabilidad. Después de eso pasamos a la capa aplicación, en el cual tiene un protocolo TCP, en el cual el proceso cliente FTP recibe el payload 227, en el cual tenemos la respuesta de que entra al modo pasivo, en la cual como nos da un ejemplo, que es la 192.168.40.2.x, x, y. Después de eso procedemos a, como siguiente paso de nuestro proyecto era la transferencia de datos, de archivos, en el cual utilizamos un frame 16, que era un FTP data, que se trata de la transferencia de archivos o de datos, y procedemos a encapsular, en el cual el host origen es la 192.168.40.2, es el cual el servidor envía este archivo que tiene como nombre nota.txt, en el cual procedemos al encapsulamiento, que comienza desde la capa aplicación, en el cual en este caso es FTP, el protocolo es FTP data, en el cual el payload tiene 168 bits de datos de archivo, en el cual están almacenados en el archivo como nombre nota.txt. De ahí pasamos a la capa transporte, en la cual el protocolo es TCP. Como puerto de origen es nuevo, podemos asignar un nuevo puerto efímero pasivo, y como puerto destino también podemos asignarle un puerto efímero del cliente. Después de eso pasamos a la siguiente capa, que es la capa internet, y después el protocolo que vamos a utilizar en esta capa es la IP, el protocolo IP, en el cual la IP origen es la 192.168.40.2 y el IP destino es la 192.168.40.15. Después pasamos a la capa enlace de datos, en la cual el protocolo es trama Ethernet 2, y procedemos a comprobar las MACs que tienen asignadas. En nuestros casos es desde la MAC destino, que es la del cliente, y la MAC origen, que es la del servidor. Después de eso pasamos al desencapsulamiento desde el host destino, que es nuestro cliente, y procedemos a desencapsular desde la capa enlace de datos, que es la trama Ethernet 2, en el cual en este caso descarta la cabecera Ethernet. Después pasamos a la capa IP y Internet, en el cual tiene un protocolo IP. Después de verificar ya todo esto, descarta de cabecera IPv4. Después pasamos a la capa transporte, en la cual el protocolo es TCP, en el cual se utiliza el puerto efímero de destino para entregar el segmento al socket específico de la conexión de datos. Después procedemos a la siguiente capa, que es la capa aplicación. El protocolo es FTP, en el cual el módulo FTP del cliente recibe los 168 bits y los escribe en el archivo local que se envió, que es la nota.txt. Y eso es todo por el servidor FTP. Bueno, pues a mí me ha tocado explicar lo que es el servicio web. Bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta que la IP de nuestro cliente termina en 40.11, la del servidor web en 40.1 y la del DNS en 40.3. Bueno, comenzamos en un navegador de nuestro cliente, escribimos nuestro dominio. Ahora, con el software de Wireshark
hacemos las capturas de los procesos que se realizan. Entonces, yo usé este filtro que está a continuación en pantalla, en el cual nos ayuda a mostrar lo que es el DNS, el TCP, el HTTP y el protocolo ARP, los cuales son los necesarios para realizar todo este proceso y que se nos muestre nuestra página web mediante el ingreso del dominio en un navegador. Bueno, comenzamos con lo que es el encapsulamiento. En la línea 122 podemos ver que empieza en la capa aplicación cuando el usuario solicita el dominio, ¿no? Dominio de nuestra página web, que es www.equipo4.com. Como la máquina no conoce la IP, inicia el proceso de encapsulamiento para preguntarle al servidor DNS. Entonces, empezamos por la capa aplicación, en donde el navegador solicita este dominio nuestro. Entonces, como no conocemos la IP, el sistema genera una consulta query. Vemos que esta es una consulta de tipo A, que es dirección del host, y este es nuestro payload inicial. Entonces el sistema toma estos datos, los almacena en buffer y pasa a bajarlos a la siguiente capa, que viene a ser la capa transporte. Bueno, pues aquí el sistema toma ese payload del buffer y le agrega la cabecera UDP, en el cual van el puerto destino, que en este caso es el puerto estándar del DNS, que es el 53, y el puerto de origen, que se genera dinámicamente, que crea dinámicamente la computadora. Entonces, este segmento UDP resultante se almacena en el buffer y pasa a la capa de red. Después, en la capa de red, aquí encapsulamos el segmento dentro de un paquete IP, en donde este paquete IP está conformado del IP de origen y un IP destino. Como estamos enviando una solicitud desde nuestro cliente, la IP de origen es la terminada en 40.11 y la IP destino en 40.3, en donde el paquete de IP se almacena en buffer y desciende la siguiente capa de enlace. En la siguiente capa del enlace, finalmente, tomamos el paquete IP del buffer y le agregamos la cabecera Ethernet, en el cual está la MAC de origen, que viene a ser la tarjeta de red del cliente, y la MAC destino, que sería la tarjeta del servidor DNS. Entonces aquí la trama está lista y se envía al medio físico. Pero bueno, entonces ahorita vamos con el desencapsulamiento, en donde pasamos a la línea 25, en donde aquí la computadora recibe la respuesta del servidor DNS. Bueno, aquí empezamos desde la capa de enlace de datos, en donde la tarjeta de red recibe la trama física y la sube al buffer. El sistema verifica la MAC destino y confirma que coincide con mi dirección física, la del cliente. Entonces, como es correcto, el sistema retira la cabecera Ethernet, la desencapsula y el paquete IP restante se almacena en buffer para subir a la capa de red. Bueno, aquí de igual manera podemos observar que el sistema operativo analiza la cabecera de IP, verifica que la dirección de destino sea efectivamente la mía, en este caso la del destino es la de mi cliente. Entonces se retira la cabecera IP y el segmento UDP restante se almacena en buffer para subir a la capa de transporte. En la capa de transporte, el sistema toma el segmento buffer y analiza la cabecera UDP. En este caso, revisa, confirma que el puerto de origen, confirma que el paquete viene de un servidor DNS legítimo, y el puerto destino confirma que la respuesta es para la solicitud que hicimos anteriormente.
Entonces, como coinciden los puertos, el sistema retira la cabecera UDP, extrae el payload y lo almacena en buffer para pasarlo a la capa aplicación. En esta capa aplicación, este proceso lee la respuesta y verifica los flags, que sea una respuesta válida. Entonces, como se puede ver, dice no error, entonces quiere decir que es una respuesta válida que no tiene errores. Y en la sesión de respuestas en answers observamos que el nombre de nuestro dominio corresponde a la IP de nuestro servidor DNS. Entonces, el sistema operativo toma esta IP, la guarda en su memoria caché y ahora ya sabemos lógicamente a dónde debe ir, pero nos hace falta saber físicamente cómo llegar. Entonces, ahí viene lo que es el protocolo ARP, en donde aquí, en el paso anterior, el sistema operativo ya supo la IP de destino, hablando del DNS, pero no tenía la dirección física, la MAC, necesaria para construir la trama de datos. Por lo tanto, inicia el protocolo ARP, en donde pregunta que genera una solicitud, en donde este es un protocolo especial que trabaja directamente sobre la capa enlace. Entonces se hace un ARP request. En este caso se hace un ARP request, en donde en buffer se almacena la IP del que envía, la IP y la MAC del cual se envía los datos, que en este caso viene a ser quien envía es mi máquina terminada en la .11. En target IP se especifica que se busca el dueño de la IP 192.168.40.1, que es la del DNS. Entonces, en target MAC, como se desconoce la MAC de nuestro DNS, este campo estaría en 0. Entonces es lo que debemos saber. Entonces ahí es donde sigue el proceso de encapsulamiento Ethernet, en el cual en este paquete ARP baja la capa de enlace y se encapsula en una trama Ethernet, en donde el origen viene a ser mi tarjeta de red de mi cliente, y como destino, como no sabemos quién es el servidor, enviamos la trama a la dirección broadcast. Que esto quiere decir que la IP, mi PC, mi computadora cliente, le dice a todas las máquinas que escuchen su pregunta, porque no sabe a quién mandar. Entonces, ahí se le puede ver que este encapsulamiento es de tipo RP, de que se usa para que las tarjetas de red sepan que este no es un tráfico de IP normal, sino una solicitud de dirección. Entonces, aquí es donde el servidor recibe nuestra pregunta y procede a responder. Entonces, ahorita analicemos el paquete que llega a la interfaz. Entonces, la diferencia aquí es fundamental, en donde en el destino el servidor ya no responde al broadcast, sino que responde con específicamente la dirección MAC del cliente. Es que esto quiere decir que es una comunicación unicast. Entonces, ese vendría a ser nuestro destino. Y
En origen vemos a la MAC de servidor, que es la tarjeta de red, donde recibe la trama, confirma que es para mí, se retira la cabecera Ethernet y el contenido se almacena en buffer. Bueno, ahora para finalizar este protocolo RP, el sistema lee el mensaje RP. Como podemos ver, ahorita ya este es el protocolo replay, en el cual también ahorita puede observar que el servidor nos dice: yo soy la IP 192.140.1 y esta es mi dirección física, es la 7696. Entonces, ahora el sistema operativo toma la dirección MAC, actualiza la tabla RP en área caché, y ahora sí tenemos los datos necesarios para la comunicación web, que es que ya tenemos las IPs gracias al protocolo al DNS y la MAC gracias al protocolo RP. Ahora, como ya tenemos la IP obtenida por el DNS y la MAC obtenida por el protocolo RP, entonces ahora debemos establecer un canal de comunicación fiable antes de pedir la página web. Entonces, podemos observar, siguiendo con nuestras capturas, la línea 135 genera la petición. Entonces, aquí analicemos este segmento TCP, en donde nos muestra que los puertos, como podemos ver, se comunican desde el puerto dinámico que ya teníamos, que se ve que es el mismo, y hacia el puerto 80, que es el servidor estándar para web o HTTP. Y en Flags se activa la bandera SYN de Synchronize. Entonces esto le dice al servidor que quiero sincronizarme contigo para iniciar una transmisión. Este segmento se construye usando la IP MAC, la IP y la MAC que obtuvimos en los pasos anteriores, que estaban en caché, se almacenan en buffer de salida y se envían a la red. En la siguiente línea podemos observar que ya aquí es donde viene la aceptación, en donde el servidor recibe mi petición y responde. En la parte de Flags podemos observar que hay dos banderillas activadas, que es el de sincronización y el acknowledge, que es el que confirma que recibe el mensaje y le dice: te escuché, acepto esta petición, acepto esta llamada. Siguiendo con la siguiente línea, vamos a la línea 137, en donde aquí confirma. Entonces aquí finalmente la computadora recibe la aceptación y envía el último paquete. En el flag solo tiene un flag, el de acknowledge, en donde le dice al servidor: entendido, la conexión está establecida. A partir de esto, la comunicación es fiable y ahora ya se pueden enviar datos reales. Entonces ya está hecha la conexión TCP. Ahora vamos por el encapsulamiento físico y lógico que se dan en las capas 2 y 3. Bueno, pues como podemos ver, aquí vemos cómo el sistema analiza toda la información recolectada anteriormente para realizar el encapsulamiento de datos en las capas anteriores. Empezamos con la capa de red. En la capa de red, el sistema toma el segmento que viene del buffer de transporte y le agrega el direccionamiento lógico, en donde nuestra IP destino vemos que es la 192.168.40.1. Y bueno, pues el protocolo dice que esta es del TCP6, que indica que el contenido es fiable, que es lo que hicimos la anterior vez. Entonces aquí el paquete de IP se almacena en buffer y se baja a la capa física. Listo. En la capa 2 encapsulamos el paquete IP dentro de una trama, en donde la MAC destino viene a ser la MAC de nuestro DNS. Entonces, como ya tenemos, gracias al DNS y el RP, el paquete de dirección, el paquete ya tiene una dirección y un vehículo para llegar al servidor.
Ahora vamos a la capa transporte. Aquí es donde tomamos los datos de aplicación y garantizamos su entrega. Como podemos ver, el sistema asigna los puertos para la comunicación, en el cual el puerto destino es el puerto del servicio web, que es el puerto 80, y el puerto de origen es el que la computadora asignó dinámicamente. Esto es vital para saber que estamos en la misma sesión. En los flags podemos ver que hay un flag que es llamado PSH, que es el push, en donde le indica al servidor que no guarde esto en buffer, sino que los empuje, le haga un push inmediatamente en la capa aplicación porque es una solicitud emergente. Además también vemos en un flag, tenemos dos flags, el ACK, que es el acknowledge, en el cual confirma que la conexión sigue sincronizada. Ahora vamos a la capa aplicación, en donde el navegador ha generado un comando get, en donde le está diciendo al servidor, por favor, entrágame un archivo raíz del sitio web. Podemos observar que está especificando que estamos en el protocolo HTTP. Además, juntos con el comando enviamos metadatos importantes, en el cual aquí en la parte de host confirmamos que queremos ver la página de nuestro dominio, y el user agent es, bueno, aquí la PC, la computadora representa, donde aquí le dice le dice al servidor, soy el navegador Firefox y que está siendo usado en Ubuntu. Y esto permite saber al servidor quiénes somos. Como resultado final, como vemos en la parte de azul de abajo, esto indica que gracias al DNS que resolvió la IP, el ARP resolvió la MAC y el TCP creó un túnel, el servidor pudo recibir este mensaje GET y respondernos exitosamente con la página web en el paquete 140. Y para finalizar, tenemos ya nuestra página web compilada correctamente y teniendo el resultado deseado. Espero que se haya entendido y muchas gracias.